Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes ven o escuchan la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer, y saludos a toda la radioaudiencia y todos los que nos siguen en las redes sociales. Gracias, doctor. Es bueno volver al programa con un tema que hemos venido recurrentemente hablando en este año. Así que me gustaría, doctor, que nos contara de qué estaremos hablando el día de hoy. Sí, Jennifer, hoy hablaremos de un tema que se relaciona con un webinar que recientemente tuvimos, ¿verdad? Que se llamó Las otras violencias contra el adulto mayor, soledad, abandono y explotación financiera. Y como recordarás, pues es un tema que tú y yo desarrollamos como parte de la campaña que se lleva en Puerto Rico contra la violencia hacia el adulto mayor. Esta es una iniciativa multisectorial que lideró la Alianza por la Salud del Pensionado, que tiene como objetivo prevenir el maltrato hacia los adultos mayores. Así que es una campaña, ¿verdad?, que su punto más alto fue la celebración de los webinars, una presentación a la prensa en la que estuvimos y a la cual se unieron pues el Departamento de la Familia, el Procurador de Personas con Edad Avanzada, las cooperativas de farmacias Cofarma, la Red de Farmacias Caridad, la Asociación de Laboratorios Clínicos, los supermercados Econo y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas. Así que todas estas organizaciones pusieron, ¿verdad? En más de 1,000 lugares pusieron los afiches y se unieron a esta campaña. También los medios de comunicación de Puerto Rico, los principales canales de televisión, pues le dieron algún destaque. Para nuestro privilegio, pues la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y nuestro Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas fueron las entidades seleccionadas por este junte multisectorial para llevar a cabo esta campaña. La parte educativa. Claro, sí, y pues también es bien sabido y contarles a la audiencia que este webinar fue el segundo, ya se había realizado uno y después ya se habían realizado dos primeramente, uno sobre la violencia estructural y el otro sobre la Carta de Derechos de los Adultos Mayores en Puerto Rico. ¿Le gustaría que comenzáramos a hablar un poco, doctor, qué estuvimos compartiendo en este webinar? Pues, ¿verdad? El webinar tiene, vamos a decir, 3 partes principales. En una estuvimos hablando, ¿verdad?, del abandono, hablamos de la soledad y hablamos también de la explotación financiera. Las primeras 2 partes, ¿verdad?, las que tienen que ver con soledad y abandono, pues tú las tuviste a tu cargo. Hoy, pues, yo meteré la cuchara, ¿verdad?, en tus temas y trataremos, ¿verdad?, de presentar el material del webinar, pero de una forma más dialógica, ¿verdad?, que la que hicimos en el webinar. Claro, así es. Y pues para comenzar, básicamente estaremos compartiendo información, conceptos, porque como académicos también es importante conceptualizar de dónde nace por ejemplo, cada término o cada concepto. Compartiremos algunas estadísticas relacionadas con dichos conceptos y además algunas recomendaciones que pues salen de parte de nosotros, así también como de la literatura. Claro. Pues para iniciar y contextualizar un poco es importante hablar de qué es la violencia. Por lo general, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud la define como uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo, una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daños, tanto psicológicos, lesiones, la muerte, la privación o el mal desarrollo de las personas.
Dentro de la violencia también se distingue, por ejemplo, 3 tipos principales, y su autor principal es Johan Galtung, que para quienes quizás nos acompañaron en la presentación de la doctora Catherine, ella mencionaba un tipo de violencia en especial. Esos 3 tipos de violencia son violencia directa, que es el que típicamente conocemos, que eso implica pues maltrato o violencia física o verbal. Un segundo, que es la violencia estructural, es la violencia que la doctora Catherine Oliver nos explicaba, que está arraigada a las estructuras sociales y económicas y también tiene que ver con lo que hace el gobierno para. Y está la violencia cultural, que se manifiesta a través de actitudes, creencias y prácticas que perpetúan la desigualdad y la opresión en las personas. En esta última, en la violencia cultural, es donde básicamente englobamos por qué la soledad, por qué el abandono y por qué la explotación financiera son tipos de violencia que está dentro de la violencia cultural. Para arrancar entonces un poco y tomando el tema de la soledad, hemos hablado en un par de ocasiones someramente y a grandes rasgos de la soledad, en las personas en general, pero también lo hemos tomado en los adultos mayores. Pues la soledad a grandes rasgos se puede definir como un estado emocional subjetivo caracterizado por una sensación de aislamiento, desconexión y falta de compañía emocional satisfactoria. Es importante destacar que la soledad no es simplemente la ausencia de otras personas, sino más bien la percepción de una falta de conexión significativa con los demás. Es decir, cuando hablamos de la soledad, podemos hablar de una percepción de la persona y principalmente ese componente es la desconexión emocional con los otros. A esto hay que distinguir que la soledad no es lo mismo al aislamiento social. Claro. El aislamiento social sí es una situación objetiva que puede darse de manera voluntaria o involuntaria y básicamente se da por factores como la distancia física, por la falta de movilidad, la pérdida de seres queridos o la falta de recursos para participar en actividades sociales. Es decir, la persona muchos de nosotros estuvimos, bien recordamos, cuando la pandemia estuvimos aislados, Claro. pero no necesariamente nos sentíamos solos. Pero hay muchas personas acompañadas que pueden sentirse solas porque no generan esa conexión emocional con el otro. Bien lo tomamos en algún momento este tema, someramente yo creo, cuando hablamos de la importancia de los amigos y las amistades, esos vínculos especiales, esas conexiones especiales que tenemos con los otros para sentirnos acompañados. Claro, en los tipos de soledad tenemos la soledad emocional, que es la falta de relaciones emocionales satisfactorias, la soledad social, que es la falta de interacción social significativa, y la soledad crónica, que es aquella soledad que es persistente y prolongada. Fíjate que aquí hemos hablado o hemos visto también en investigaciones que cuando se toca el tema de los adultos mayores, generalmente se desarrolla desde la perspectiva de la soledad social, que es esa falta de interacción social significativa. Así es, y la soledad crónica podemos hablar de esa donde básicamente también estoy aislado, pero tampoco cuento con recursos, con otras personas, por diferentes situaciones. Esa pérdida de personas pueden ser por sucesos vitales, muerte, otras personas, las familiares que emigran, amigos con los que ya no volvemos a tener contacto, etcétera, etcétera. Pero esa soledad puede cronificarse en la medida en que tampoco yo como individuo haga nada por solucionarla. Claro. Y entonces, ciertamente la soledad genera un tipo de actitud, vamos a ponerlo en polos opuestos, una actitud negativa hacia la vida, y por lo tanto todo lo que a mi alrededor se manifieste negativo confirma mi soledad. Claro. Jennifer, someramente háblanos de los efectos de la soledad en los adultos mayores. Mira, diferentes investigaciones, tanto a nivel de psicología social como en neurociencias, se ha destacado que la soledad tiene efectos tanto físicos, emocionales y mentales.
Para empezar, en los problemas de salud física, la soledad crónica en los adultos mayores se asocia con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, debilidad del sistema inmunológico y mayor mortalidad. A nivel mental o a nivel de salud mental, puede aumentar el riesgo tanto de depresión, ansiedad y estrés crónico. También puede contribuir a disminución de la calidad del sueño y una mayor incidencia de trastornos del sueño. De hecho, investigaciones mencionan la relación que tiene la soledad con el Alzheimer. Okay. A nivel cognitivo, se asocia con riesgos, como ya lo decía, enfermedad de Alzheimer, pero también puede darse que la persona tenga una atención dispersa, no logre concentrarse, tenga problemas para memorizar, incluso para tomar decisiones. También hay un riesgo y mayor riesgo de abusos y negligencias. Ese abuso puede ser por falta de una red de apoyo que les brinde protección y cuidado. Por ejemplo, el no asearse puede ser una negligencia. El abuso que vamos a ver más adelante de cuestiones financieramente también puede brindarse por el hecho de sentirse solo. Y mayor probabilidad de comportamientos de riesgo para la salud, como el consumo excesivo del alcohol, el tabaquismo o incluso estar mucho tiempo sentado, el sedentarismo, no hacer actividades físicas. Incluso también se menciona que muchas personas la soledad le hace tener relaciones temporales, principalmente de contacto sexual, lo cual puede predisponerlos a un riesgo de transmisión de enfermedades sexuales. Que se ha visto que en los últimos años ha habido un aumento de ese tipo de enfermedades en nuestra población de adultos mayores, ¿no? Hablando de algunas estadísticas en la soledad de adultos mayores, vamos a mencionar algunos organismos internacionales y que han dicho. El CDC, el Center for Disease Control, establece que se considera que aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses de 65 años o más que viven en comunidades están socialmente aislados y que una proporción significativa de ellos informan que se sienten solos. El 35% de los adultos de 45 años o más y el 43% de los adultos de 60 años o más. Según la Asociación Americana de Personas Retiradas, AARP, aproximadamente 14 millones de adultos mayores de 65 años o más vivían solos en el 2021, un aumento de casi 30% en comparación con el 2010. Fíjate que un poco lo que colegimos aquí es que a medida que va aumentando esa población de adultos mayores, que sí va aumentando, pues también van aumentando esos niveles de la soledad. Y recordamos aquí nuestro estudio de los retirados en Puerto Rico, estudio que presentamos en el verano, ¿verdad? Donde el 46% de las personas retiradas encuestadas manifestaron sentirse solos frecuentemente y el 48.9% indicó sentirse tristes por razón de su situación económica. Y si recuerdas, el promedio de nuestra muestra era de 65.6 años. Lo cual pues lo pone dentro de esta población que estamos hablando. Así es. Adicional a estas estadísticas, hay otros estudios que también resaltan algunos efectos. Por ejemplo, el aislamiento social se ha asociado con riesgo aproximadamente de 50% mayor de desarrollar demencia. La soledad entre los pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia con un riesgo de casi 4 veces mayor de muerte y 68% más de riesgo de hospitalización. Es decir, que si ya la persona padece de alguna condición cardíaca, es más probable que por la soledad pueda morir. Las malas relaciones sociales, caracterizadas ya sean por lo social o por el sentimiento de soledad, se asocian un 29% con más riesgo de sufrir enfermedades coronarias y 32% de sufrir accidentes cardiovasculares. Hay un estudio bien interesante de una doctora norteamericana, Julian Holstad, no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Más o menos. Más o menos. O Julian Hall Lundstad, esa misma. Ella hace unas investigaciones con un equipo
entre el 2010 y el 2015 para demostrar cuáles eran esos efectos que realmente tenía o cómo afectaba la soledad a las personas. Interesantemente, su punto neurálgico y que causó como mucha sensación o mucha intriga dentro de la academia fue que la soledad realmente provoca muertes prematuras y es más habitual entre las personas que se sienten solas. Okay. Adicionalmente, pues las personas con relaciones sociales fuertes tienen una probabilidad de morir prematuramente 50% inferior a las personas con relaciones sociales débiles. Esto quiere decir que si yo tengo una buena red de amigos, de familiares, la probabilidad de que yo muera prematuramente será inferior. Sí, que nos reafirmamos en lo que planteamos en un programa anterior, ¿verdad? Que hablamos sobre la amistad y la necesidad de esos vínculos. Y me parece bien interesante porque ella dice, bueno, ¿será que es no solamente la soledad, sino que hay otros factores de riesgo, las personas que no hacen ejercicio, las personas que se alimentan mal? Pese a todos los otros factores que puedan existir, por encima de esos factores, el principal factor de muerte prematura estaba la soledad. Incluso lo asocia de esta manera: la reducción de la esperanza de vida por carencia de contacto social es equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. Es superior a los riesgos asociados con la obesidad, con el consumo excesivo de alcohol y con la falta de ejercicio. Estos son estudios entre el 2010 y el 2015, pero más recientemente, en el 2021, Andrew Stockex, creo que se pronuncia así, y me disculpan si no lo estoy pronunciando bien, y sus colaboradores hicieron una investigación con 3.975 adultos, quienes se hallaban en edades entre 25 y 74 años, que hallaron que tanto el aislamiento social como el sentimiento de soledad tienen mayor riesgo de mortalidad. Y el factor principal es no tener contacto con familiares o amigos. Esto es uno de los factores que más incide en la mortalidad. También hicieron un ejercicio estadístico para ver si la relación, si me siento sola y adicionalmente estoy aislada, eso genera es más probable que yo tenga una muerte prematura. Y pues realmente no fueron significativos los resultados, fueron significativos de manera aislada, y el porciento mayor, por decirlo así, la puntuación mayor la tuvo quienes se sentían solos, no propiamente aislados. Fíjate lo importante de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros podemos tener nuestros adultos mayores independientes, todavía activos, todavía vitales, ¿verdad? En algún sentido. Que no necesitan de cuidado, no son dependientes. Pero fíjate la importancia de darle seguimiento a nuestros adultos mayores, de compartir con ellos, de visitarlos, de fomentar el que tengan relaciones sociales, ¿no? Importantes con su grupo, ¿no? Que me parece muy interesante porque quizás no se le ha dado tanta importancia, yo creo que ni en la academia, ni, por ejemplo, en la vida común y corriente, por decirlo así. Pasamos por desapercibido esa situación, y hacerlo muy consciente cuán importantes son las redes de apoyo, pero no las redes de apoyo, es tener amigos de calidad. Claro. Es poder tener esa confianza y de hecho manifestar que se siente solo o que necesita la compañía del otro. Claro. Adicional a la soledad, por decirlo así, hay como un hermano de la soledad, y es el abandono del adulto mayor, que se ha dado muy frecuente en Puerto Rico, y de hecho hay noticias bastante alarmantes frente a esta situación. El abandono del adulto mayor es una forma de maltrato que implica la negligencia o el descuido deliberado de las necesidades básicas y el bienestar de una persona mayor por parte de sus cuidadores o familiares. Este tipo de abandono puede ser negligencia física, que es la falta de atención adecuada a las necesidades tanto médicas, alimenticias, de higiene personal o de seguridad del adulto mayor. La negligencia emocional, que es ignorar o menospreciar los sentimientos, necesidades emocionales o preocupaciones de un adulto mayor. El abandono financiero,
que es utilizar o apropiarse de los recursos económicos del adulto mayor sin su consentimiento o negarse a proporcionarle los medios necesarios para cubrir sus necesidades, y el abandono social, que es ese aislamiento del adulto mayor por parte de la familia, de los amigos u otras personas de su entorno social, privándole la compañía o el apoyo emocional. Sí, ahí destacamos varias noticias, ¿verdad?, que han salido en la prensa recientemente sobre ese tema. Hay una, ¿verdad?, del 16 de noviembre del 2023, donde el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, nos señala que anualmente cerca de 800 a 1,000 pacientes de la tercera edad son abandonados o no reclamados. Así que eso es un poco una noticia escandalosa, ¿verdad?, de cómo algunas familias, algunos núcleos familiares, pues dejan sus adultos mayores en el hospital, ¿verdad? O luego de una situación de salud, pues los dejan allí, no los reclaman. También el 21 de febrero de 2024, esto fue los otros días, ¿verdad? Un reportaje en Primera Hora señala que el Departamento de la Familia señala que en lo que va del año fiscal, unos 494 adultos mayores de más de 60 años han sido abandonados en hospitales, una cifra que podría superar los 769 casos de este tipo de negligencia que se reportaron el año pasado, o los 709 que se registraron en el periodo de 2021 a 2022. Así que esto del abandono de los adultos mayores es un fenómeno que va aumentando año por año. Así es, doctor. Vamos a dejar hasta aquí el tema para ir a una pausa y entonces continuamos en el segundo segmento sobre esas recomendaciones y la otra parte que nos falta, que es la explotación financiera de los adultos mayores. Así que, amigos, ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre las otras violencias contra el adulto mayor, soledad, abandono y explotación financiera. En el segmento anterior mencionábamos acerca de los conceptos tanto de la soledad como del abandono, y en este segmento estaremos hablando de la explotación financiera de los adultos mayores. Doctor, el micrófono es suyo. Pues mira, según el Código Penal de Puerto Rico, en el artículo 127, se establece que explotación financiera de adultos mayores es el uso impropio de fondos, propiedad mueble o inmueble, o de los recursos de una persona de edad avanzada por otro individuo, incluyendo pero no limitándose a falsas pretensiones, malversación de fondos, coerción, enajenación de bienes o negación de acceso a bienes. Luego el Código Penal sigue diciendo que toda persona que, conociendo sobre la incapacidad para consentir de una persona de edad avanzada o incapacitada, fíjate que esto es otra subpoblación dentro de los adultos mayores, goce o no de una posición de confianza en aquella relación y que tenga una relación de negocios con esa persona, utilice o conspire con un tercero, bien sea intencionalmente, mediante engaño o intimidación, para obtener o utilizar los fondos, activos, propiedad mueble o inmueble de dicha persona de edad avanzada o con impedimento, con el propósito de privarlas temporalmente o permanentemente de su uso, beneficio o posesión. Otra modalidad de explotación financiera establecida por el Código Penal, y a mí me pareció esta bien interesante, es que toda persona que, abusando de las necesidades, inexperiencia, estado de enfermedad mental o deficiencia psíquica de una persona de edad avanzada o incapacitada, con el fin de procurarse a sí mismo o a otro, le hiciese enajenar o gravar un bien mueble o inmueble, no obstante la nulidad del hecho, y que dicho acto resulte en perjuicio de la persona de edad avanzada, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de 8 años. Fíjate que ya no es esta forma, ¿verdad?, burda, vamos a decir, de quitarle el control a las personas de sus cuentas de banco, de su dinero, de sus propiedades,
sino es cuando mediante engaño o mediante el abuso de la buena fe hacemos que esa persona tome una segunda hipoteca o hipoteque su propiedad, ¿verdad? Y entonces eso los legisladores en Puerto Rico lo ven de una forma muy seria. Tan seria que en los casos anteriores, pues es delito grave o delito menos grave, ¿verdad? Pero aquí hay una pena fija. Por otro lado, utilizamos en el webinar un esquema del General Accounting Office de los Estados Unidos que nos habla de las fuentes de explotación financiera y quiénes son los perpetradores de esa explotación financiera. Así que primero nos habla de el robo y nos dice quiénes llevan a cabo el robo generalmente. Pues ese robo se lleva a cabo, vamos a decir, por miembros de la familia, cuidadores o fiduciarios. ¿En qué consiste? En apropiarse del dinero, apropiarse de los medicamentos, fíjate qué interesante, que es un tema que generalmente no tomamos en cuenta, o apropiarse de otra propiedad, el uso no autorizado de tarjetas de crédito, el retirar dinero de los bancos sin autorización o porque la autorización se dio mediante engaño a los adultos mayores. Tenemos también una segunda modalidad que es lo que le llamamos el fraude. El fraude puede ser llevado a cabo tanto por familiares como por cuidadores, fiduciarios o por personas extrañas al adulto mayor. Ejemplo, pues venderle productos financieros que las personas no necesitan. Hoy día meterlos en esquemas de placas solares o de otro tipo de inversión que realmente el adulto mayor no necesita. Falsificar récords, falsificar cheques, meterlos en un esquema de inversión no apropiado. Y de ahí pasamos a lo que se llama ya las tretas, ¿no? Los scams que burdamente van a tratar de engañar a la persona. Son estos scams que vienen a través del correo electrónico, que vienen a través del texto, que vienen a través de las redes sociales, donde, por ejemplo, le decimos al adulto mayor que se ganó un premio y que lo reclame, donde le decimos que hay un paquete que está en el correo y que ese paquete no lo han podido entregar y que necesitan una información de parte de la persona, que su tarjeta ATH ha sido bloqueada y que necesitan para desbloquearla pues reautorizar y que le provea una información. Así que, ¿verdad? Esos esquemas tienden a ser llevados a cabo principalmente por terceros, por personas no necesariamente relacionadas con el adulto mayor. Y pusimos un cuadro en el seminario donde decíamos por qué los adultos mayores son los principales objetivos de la explotación financiera. Y ahí pues argumentamos varios asuntos. Primero, porque pueden contar con cantidades de dinero no comprometidas, ¿verdad? La persona común y corriente, menor de 65 años, pues todavía debe una hipoteca, todavía debe el carro, todavía está levantando una familia. El adulto mayor, pues generalmente tiene un dinero extra disponible. Número 2, porque bien lo has tratado, se sienten solos y desean conversar con alguien. Así que eso los hace vulnerables. Tercero, no todos, pero muchos tienen sus niveles de agilidad mental disminuidos. También porque pueden sentirse abrumados con los procesos burocráticos y regulatorios, ¿verdad? Entonces se le dice, mira, tu tarjeta ha sido bloqueada y ahí se usa una serie de lenguaje técnico que tiende a enredar al adulto mayor. Luego porque los adultos mayores, un grupo no maneja adecuadamente las tecnologías y son vulnerables para ello. Porque confían por estar en una situación de dependencia de sus familiares y cuidadores. Acordémonos del esquema que acabo de preguntar. Y vamos a ser honestos, porque los esquemas de estafa y fraude están muy bien articulados y se presentan de forma creíble. Tan creíble que muchas personas que no son adultos mayores han caído en ellos.
¿verdad? Entonces imagínate pues nuestros adultos mayores. Algunas estadísticas, ¿nos provees algunas estadísticas sobre ello? Pues mira, vamos a hablar de que el National Council on the Aging estima que las pérdidas económicas anuales de los adultos mayores por explotación financiera asciende a casi 36.5 billones de dólares. Me gusta esta información de que dice que un estudio del estado de Nueva York que cita un informe del General Accounting Office señala que por cada caso que se reporta, 44 casos no están reportados. Así que imagínate las dimensiones que tienen esos esquemas de fraude. Según cifras del FBI, en el 2022 en Puerto Rico hubo un promedio de 190 querellas de personas de 60 años o más que habían sido víctimas de estafa o explotación financiera. Y si recordamos el número que te acabo de dar, ¿verdad? De que por cada uno 44 no fueron reportados, pues estamos hablando de números grandes. La mayor parte de las querellas por maltrato recibidas por el Departamento de la Familia en Puerto Rico son por abandono o por explotación financiera, según una entrevista que concedió la secretaria el 26 de febrero del 2024 al Nuevo Día. Sí que hemos hablado, ¿verdad?, de cuáles son las estafas más comunes. Estafas o esquemas, ¿verdad? Alguien tuvo acceso a tu cuenta de ATM, por lo cual tuvieron que bloquear tu cuenta y necesitan información para desbloquearla. La segunda es bien creíble. La segunda a mí me han tratado de engañar. O sea, tienen una deuda con el IRS y de no poder pagarla o de no proveer cierta información para clarificarlo, se congelarán todas sus cuentas o se embargarán todas sus propiedades. Esta gente, cuando la estafa es por escrito, usa el mismo papel que usa el IRS. Cuando es electrónicamente, los correos se parecen a los del IRS. La dirección electrónica se parece a la del IRS, así que hay que tener mucho cuidado. Uno muy común en Puerto Rico, no solo para los adultos mayores. Uno de sus familiares cercanos está raptado o tuvo un accidente con alguien relacionado del bajo mundo y para evitar consecuencias graves debes pagar unas cantidades de dinero. Eso es muy común en Puerto Rico y se ha establecido, ¿verdad?, que muchos de estos esquemas se originan tristemente en las cárceles de Puerto Rico. Esta persona, entonces ahora vamos a la parte romántica, ¿verdad? A la estafa romántica. Esta persona, a quien conoció por las redes sociales y que generalmente no vive en la isla, necesita dinero para construir una vida con él o con ella. Así que esto empieza, ¿verdad? Enamorando, entre comillas, al adulto, la adulta mayor, a través de las redes sociales. Y luego, ¿verdad?, de estar en ese proceso semanas, meses, y se toman su tiempo, pues luego vienen entonces las peticiones de carácter económico y de carácter financiero. Hay otra modalidad que quizás no está ahí o poco se conoce y es te hackean el Facebook, por ejemplo, y te hackean y le escriben a una persona, mira, me pasó algo, me accidenté, tengo una situación financiera muy difícil, tú me puedes pasar a este número, perdí mi número de teléfono o algo así, me puedes pasar dinero o $200, $300 a este número telefónico, pero robándose cuentas de gente conocida. Entonces, muy pendientes a eso. Claro. Hay un tema que afecta a los adultos mayores, yo no me atrevo a llamarlo estafa, pero afecta financieramente a los adultos mayores y es lo que tiene que ver con el juego. ¿Verdad? Muchos lugares de juego pues tienen unos beneficios, entre comillas, para los adultos mayores, a los cuales incluso van a buscar a los centros de cuidado y los llevan y los traen. Y si nos fijamos, ¿verdad?, por lo que acabas tú de presentar, de que el adulto mayor muchas veces está solo, de que el adulto mayor tiene una necesidad de conexión, pues el llevarlo a un lugar de juego, pues amenaza su estabilidad financiera, ¿verdad? Y muchos pudieran, ¿verdad? Así que yo creo que el gobierno tiene que de alguna manera, el que llegue voluntariamente al lugar de juego, pues no hay problema, pero el concederle unos paquetes, unos beneficios, unos incentivos adicionales, pues a mí me parece peligroso
para nuestros adultos mayores por las razones que explicamos anteriormente, ¿verdad? Algunos casos en la prensa de Puerto Rico. Mire, en febrero del 2023 se presentaron 52 cargos de explotación financiera, apropiación ilegal de identidad, fraude y apropiación ilegal de fondos públicos a 2 dueños y operadores de 2 hogares para adultos mayores en Puerto Rico. Fíjese, los mismos presentaron fraudulentamente solicitudes de ayuda económica pandémica a nombre de los residentes de los hogares. Qué fuerte. Sí que tú pudiste haber hecho todo lo primero, pero que el dinero llegue a los adultos mayores. Claro. No, el dinero no llegó a los adultos mayores. ¿Ves? Segundo, el director del FBI en Puerto Rico alertó sobre el aumento en las estafas románticas hacia los adultos mayores y presentan casos en que una adulta mayor vendió su casa para transferirle el dinero a un enamorado virtual y el banco alertó a su hija, por lo cual no se llevó a cabo la transacción. Así que fíjate cuán complejo son estas redes, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un individuo que creó este esquema, Y ¿no? maquiavélicamente, porque lo piensan todo estratégicamente y pueden identificar justamente cuál persona es y de ahí en adelante hacer todo el estudio y la investigación para llegar a su objetivo final, porque finalmente vender la casa es haber estudiado a esa persona. Claro, claro. Y bueno, y entonces uno puede pensar que esta estafa o este estafador está operando o trabajando, entre comillas, ¿a qué? ¿A 10 personas a la vez? Imagínate. ¿Verdad? Entonces, pues, es un problema serio, es un problema ingente y tenemos que vigilar a nuestros adultos mayores. Daremos recomendaciones de cómo prevenir la explotación financiera más adelante. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para la soledad y el abandono. Claro, para ir finalizando, las recomendaciones en relación a la soledad pues van dirigidas a 3 aspectos principales o a 3 focos: a los individuos y como sociedad, a los adultos mayores y al gobierno. De manera general o puntualmente más bien a individuos y soledad, pienso que como comunidad y como sociedad debemos comenzar a implementar esa cultura de la amabilidad. Uno no se imagina quién realmente está pasando por situaciones muy difíciles como la soledad, y la soledad nos hace actuar de manera a veces irracional, a veces de manera iracunda, a veces de manera hostil hacia el otro. Y así como la felicidad se propaga y es tan contagiosa, las malas actitudes o la no amabilidad también se contagia. Así que si vivimos cerca hacia personas adultas mayores, el hecho de saludarla, abrirle la puerta, ayudarle a subir el mercado si vive en un edificio, tener la puerta del ascensor si lo veo caminando por ahí o va para el ascensor, si veo que está teniendo algún tipo de dificultad para acceder a un lugar, si lleva algún caminador, ser pacientes y amables. La amabilidad genera en nuestro sistema, segrega endorfinas, hace que nuestro cerebro genere endorfinas y una hormona muy importante que es la oxitocina. Y la oxitocina genera un estado de bienestar y una hormona que está relacionada con el amor. Así que cuando somos amables, el beneficio no solamente es para el otro, sino también para nosotros. Así que es un llamado de manera tanto individual como sociedad. También creo que Yo si le tenemos... añadiría ahí, Jennifer, y vamos un poquito rápido, la Sí. tolerancia en la carretera hacia el adulto mayor. Claro. Recordémonos que muchas veces el adulto mayor que está manejando no es porque quiere, es porque el adulto mayor no tiene una red de apoyo familiar. Vamos a ser tolerantes con el adulto mayor cuando en la fila del supermercado se tarda un poquito en encontrar su tarjeta TH o en contar su dinero. Todos vamos a llegar ahí y quisiéramos que la gente fuera amable con nosotros. Y no presionarlo que haga, Claro. a que pague la cuenta. O sea, aquí personalmente es como, si está pagando, no invadas con tu carrito a la persona mientras está pagando, como respetemos también la Claro. privacidad. Y 2 cositas más a nivel individual, creo que ser muy conscientes de que si tenemos adultos mayores, visitarlos regularmente, no olvidarnos de ellos, pese a las diferencias que podamos tener, tratar de alivianarlas o mejorarlas y visitarlos.
y enseñarles el uso de la tecnología. A veces a los mismos familiares les resulta un poco tedioso, incluso un poco difícil. Si no es usted el que puede ayudarle, busque una persona que le ayude a ese adulto mayor a solucionar sus cosas tecnológicas, porque a veces a través de la tecnología se sienten menos solos. Como adultos mayores, pues hay varias recomendaciones, pero puntualmente creo que reconocer ese sentimiento de soledad o la falta de la presencia de los seres queridos es el primer paso para buscar tanto actividades que me permitan sentirme menos solo, así como buscar y recurrir a mis familiares y amigos. También estar atento tanto a la televisión y redes sociales en algunos programas que me pueden involucrar para sentirme menos solo o participar en actividades voluntarias. A nivel de gobierno, pienso, y me gustaría que usted ahondara un poco más, doctor, es fundamental desarrollar espacios comunitarios para que las personas puedan caminar, como los parques, las plazas, áreas recreativas, volverlas más accesibles y alinearlo también con un sistema de transporte accesible para nuestros adultos mayores, cosa que usted hablaba ahorita de la importancia de ser tolerantes en carretera. Pero también hay que hacer conciencia de que hay personas que ya no pueden estar expuestas en la carretera porque presenta un peligro para ellos como para los demás, para otros conductores. Así que el transporte accesible en Puerto Rico es como un punto neurálgico que debiese trabajarse. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de plantear. El desarrollo de espacios comunitarios, sobre todo acá en la zona sur, los hemos perdido, ¿verdad? Y vemos una lentitud terrible de parte de los gobiernos, ¿verdad? Para incluir a todo el mundo, gobiernos municipales, gobiernos estatales, en recuperar esas áreas de recreación pasiva que en nuestro sur pues son tan importantes. Me parece, ¿verdad? Lo del transporte accesible, cómo no estar de acuerdo con lo que señalas, ¿verdad? En Ponce hay algunos atisbos, ¿verdad? Con las citras y otros elementos. Hemos visto también que algunos seguros médicos han apoyado el tener unos vehículos para transportar, aunque sea las citas a los adultos mayores, pues eso ayuda. Las viviendas adaptadas, ahí estamos en la prehistoria, ¿verdad? Así que hay que trabajar ese tema también. Yo creo que, y una última para pasar a las recomendaciones de explotación financiera, creo que parte de lo que estamos haciendo es la campaña de concientización y esto también es parte, creo que el gobierno debería hacerlo, concientizar un poco más sobre la importancia de la conexión humana, lo importante que es para la salud tanto física como mental de todas las personas y en especial de los adultos mayores. Sí, en cuanto a las recomendaciones para combatir la explotación financiera, pues son bien básicas, ¿verdad? Y realmente reiterativas. Hay que reiterar cosas que muchas veces hemos oído en los medios de comunicación. Primero, proveerle una capacitación a los adultos mayores sobre cómo evitar el fraude y la explotación financiera. Yo creo que hay que ir más allá de las advertencias tradicionales y orientarles a los adultos mayores sobre las modalidades más comunes que se utilizan en el país. Si se pueden crear escenarios, por ejemplo, en un centro de cuidado, vamos a generar unas llamadas ficticias, ¿verdad? Y tener alguna experiencia, entre comillas, vivencial para ver si el adulto mayor puede identificar qué es fraude y qué no lo es, ¿verdad? Creo que tienen un rol bien importante las instituciones bancarias, las universidades y las generaciones jóvenes en ese proceso. Siempre está la posibilidad de generar unas querellas a la policía en el caso de que sepamos. Y fíjate que la Carta de Derechos del Adulto Mayor pone el peso también en los familiares, ¿verdad? Y los conocidos. Si conocemos de un caso de estafa, pues estamos obligados a notificarle. Siempre está también el mecanismo de la posibilidad de órdenes de protección al amparo de la Carta de Derechos del Adulto Mayor. Esas órdenes de protección pueden ser solicitadas por el adulto mayor o pueden ser solicitadas por los familiares, sean ascendentes o descendientes, ¿no?
para proteger, ¿verdad? Porque vamos a decir, ya que una vez han pelado, y perdóname la expresión, al adulto mayor, pues resultaría muy tarde. Claro. Así que se puede expedir una orden de protección para que esa persona no tenga contacto con el adulto mayor y que los bienes, pues entonces sean protegidos. En el caso de los adultos mayores institucionales, pues institucionalizados, aquellos que viven en centros de cuidado, pues deben ser referidos debe hacerse un referido al Departamento de la Familia para que se investigue y de allí posiblemente se intervenga la policía, intervenga la fiscalía. Campañas masivas de información para concientizar sobre las estafas, las modalidades de explotación financiera y sus consecuencias. Yo creo que los canales de televisión, las emisoras de radio tienen un rol importante aquí que hacer. El uso de notificaciones de los bancos y compañías de seguros sobre transacciones realizadas. Hay algo de esto, no solo para los adultos mayores, así que la Ley 206 del 9 de agosto del 2008 establece la responsabilidad de las instituciones bancarias y financieras de reportar cualquier actividad sospechosa. Y se entiende por actividad sospechosa aquellos cambios frecuentes de cuenta de una sucursal bancaria a otra, el cambio de patrones o en las cantidades de retiro, así como retiros de cantidades sustanciales de dinero o el retiro de cantidades considerables o transferencias de cuentas conjuntas que han sido abiertas recientemente. Así que hoy día con la inteligencia artificial se puede establecer cuál es el patrón de gastos que tú tienes, cuál es el patrón de retiros que tú tienes y cualquier cosa que se salga de esos patrones, pues se debe generar una llamada del banco directamente al adulto mayor o al tutor de ese adulto mayor para verificar que sea una transacción válida y justa. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario final para cerrar el programa? Pues yo agradecer a los compañeros profesores del Departamento de Ciencias de la Conducta que nos apoyaron, a la doctora Catherine Oliver, al licenciado Ildefonso Torres, ¿verdad? También profesor de Derecho, a ti, mi coanfitriona, ¿verdad? Que hemos preparado esta serie de webinars para, ¿verdad?, concientizar sobre la violencia del adulto mayor. Si te acuerdas, el lema de la campaña es suave con los viejos, ¿verdad? El hashtag. El hashtag es suave con los viejos, ¿verdad? Así que esta población creciente en el país a la que todos nos uniremos en algún momento, pues debe ser bien cuidada por todos nosotros, porque han hecho un gran legado al país. Pues muchísimas gracias, doctor. Como tal, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y por supuesto lo puedan compartir a quien crea le puede servir y le puede ser de ayuda. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y todos los demás en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.